activistas, personas que llevan mucho tiempo incentivando la participación ciudadana en este estado y también personas que pues llevamos apenas haciéndolo. A continuación pues vamos a presentarnos cada uno para que nos conozcan y nos vayan identificando. En el boletín de prensa están los nombres, pero aún así vamos a comenzar con la presentación. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica García Campos y vengo representando a Integradora de Participación Ciudadana. Luis Benavides, de Opción Ciudadana. Gerardo Navarro, de Integradora de Participación Ciudadana. Yo soy Liz Mejorada y soy activista. Gabriel Hinojosa, del Movimiento Gobierno de Segunda Generación. Juan Carlos Canales, ciudadano. Estefanía Chávez, activista por la participación ciudadana. Y en un momento más se integra a Armando Ishikawa, ex candidato independiente a la Diputación Local. Muy bien, pues a continuación vamos a dar lectura al manifiesto ciudadano que venimos a presentar hoy en voz de nuestro compañero Gabriel Hinojosa. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí presentes. Voy a dar lectura del boletín que fija la postura y lo que vamos a hacer en este movimiento ciudadano. 18 de abril de 2018, boletín de prensa. Como resultado de la presión social, la clase política nacional se vio forzada a aprobar una reforma política para hacer efectivo el derecho constitucional a ser votado sin el aval de un partido, mediante la figura de candidaturas independientes. En Puebla, el gobernador Moreno Valle manda una iniciativa de ley que fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2015, con requisitos tan altos que anula en los hechos el acceso a ese derecho ciudadano. A pesar de la controversia constitucional ganada contra la ley y de los múltiples recursos jurídicos interpuestos por ciudadanos, a la fecha se mantiene la imposibilidad de registrar a un candidato a gobernador y a otros puestos importantes, tal como ya ha sido constatado por distintos actores ciudadanos. El talante antidemocrático de la ley demuestra la estrategia del gobernador Moreno Valle de cerrar toda posibilidad de registro de candidaturas que pudieran representar una competencia a sus sucesores designados. Confirma también el indebido control que ejerció sobre la mayoría de diputados que le han aprobado este y otros agravios a la transparencia y a la rendición de cuentas. Un Congreso así es contrario a los mejores intereses de la sociedad, a la cual se le roba su representación y corrompe la soberanía a la que tiene derecho. La ley electoral que nos ofende fue aprobada con 23 votos a favor de los diputados afines a Moreno Valle, de los partidos PAN, PRD, Nueva Alianza, PT y Compromiso por Puebla, y 12 votos en contra de los partidos que se opusieron a esta maniobra, que fueron el PRI, el Verde y el Movimiento Ciudadano. Nos sentimos profundamente agraviados por esta burla al avance de la democracia, a los derechos ciudadanos y a la representación social que debería ofrecernos el Congreso. Diferentes organizaciones, activistas y académicos nos reunimos para impulsar la exigencia de una verdadera reforma política electoral en Puebla que garantice la competencia democrática y haga posible mejores propuestas y candidaturas. De igual modo, consideramos urgente encontrar mecanismos que obliguen a la integración de un mejor Congreso con diputados que respondan a los intereses de la ciudadanía y no meramente personales. Pasada esta elección, habremos de proponer soluciones. Ya que como ciudadanos se nos ha obstruido participar en propuestas de candidatos independientes a gobernador, diputaciones locales, federales, los firmantes nos comprometemos a organizarnos para pedir a la sociedad
que se abstenga de votar por los candidatos a legisladores que en Puebla ha registrado la Alianza por México al Frente, de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y de otros partidos que en los hechos han demostrado también responder exclusivamente a los intereses del exgobernador Moreno Valle, como son Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PT. Reiteramos la importancia de consolidar una sociedad civil más participativa y consciente de la importancia del Congreso para enderezar el rumbo. Asimismo, es indispensable terminar con el poder absoluto y viciado que pretende ejercer una sola persona, que de permitirse controlaría el Estado, sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, así como el presupuesto, también partidos y de paso el futuro de Puebla. Queremos mandar un mensaje claro al resto de los partidos y diputados de que a partir de ahora tendrán consecuencias político-electorales para ellos y sus partidos el apoyar a quien no debe, dándole espalda a los mejores intereses de la sociedad y a lo que se espera de ellos. Firmantes iniciales: Gerardo Navarro, de Integradora de Participación; Armando Pliego, que fue exaspirante a diputado independiente; Ángeles Navarro, que no se encuentra acá, pero también luchó por la candidatura a la alcaldía de Puebla; Liz Mejorada, universitaria y activista; Juan Carlos Canales, académico universitario; Luis Benavides, del grupo Opción Ciudadana, y su servidor Gabriel Hinojosa. Vamos a actualizar una lista de gentes que se vayan adhiriendo a esto. Esto es un arranque y tendremos un lugar donde mucha más gente va a irse sumando a este movimiento y sobre todo actuando para lo que estamos proponiendo, que es que haya consecuencias para los que traicionaron a la democracia y a la sociedad con esta ridícula ley electoral. Hasta aquí llego yo. ¿Listo? Bueno, también es importante mencionar que la reglamentación de candidaturas independientes parte de la Ley de Participación Ciudadana, y en Puebla tenemos una Ley de Participación Ciudadana parcialmente mocha, que no está completa. El Código de Procedimientos Electorales en todos los sentidos viola los derechos políticos de las personas, y venimos de ganar varios procesos jurídicos y sentencias positivas del Tribunal Electoral Federal. Entonces, resulta imprescindible que exista una reforma de participación ciudadana en la cual se incluya también una reforma al Código de Procedimientos Electorales en Puebla, que precisamente le haga justicia, ya que una vez queda evidenciado que el Congreso del Estado no hizo bien su trabajo. Y aunado a el Código de Procedimientos Electorales, y como parte de fortalecer una democracia y de construir precisamente como organizaciones civiles más críticas, no es posible que el Congreso del Estado y muchos diputados se vayan impunes después de haber aprobado cosas como la Ley Bala, después de cambiar el nombre y que ahora ya no, hacer una reforma para que ya no sea considerado como deuda lo que es deuda, que exista una de las peores legislaturas en cuanto a candidaturas independientes en el país, y que aún después de esto vayan a buscar nuestros votos. Después de que cobraron la vida de un niño, y que en todos los sentidos también es responsabilidad del Congreso del Estado, salgan a buscar otros puestos. No es justo, no nos merecemos un Congreso así, merecemos un Congreso democrático, y es por eso que necesitamos construir opinión pública y necesitamos también decir que no es posible seguir votando por ellos, que necesitamos ciudadanos de verdad y que de ahora en adelante debe de existir un costo político por cada cosa que están aprobando. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Entonces, lo que estarían pidiendo en concreto sería tanto esta reforma en tema electoral, digamos, ya para la siguiente legislatura, y estarían llamando también a un tipo de voto de castigo, porque son 16 los diputados locales que ahorita están buscando otros cargos, las diputaciones federales y alcaldías. Sí, por supuesto. Mira, desde luego que tiene que haber un voto de castigo, no hay más.
Pero me quiero señalar una cosa, además de lo que ya han señalado. Me parece que Puebla sufrió estos últimos años una verdadera regresión democrática. Si se dan cuenta, hoy volvemos a estar dominados por las familias políticas en Puebla. El caso más obvio es el del exgobernador que lanza a su esposa a la gobernatura, pero hay otro que es verdaderamente alarmante y es la candidatura de Mario Riestra con una esposa como secretaria de Educación, con un hermano como secretario de Territorialidad y con una hermana como congresista. Entonces, ¿en qué democracia se ve este nivel de nepotismo? ¿Sí? Entonces, no podemos, no solo digamos en el ámbito del control político del exgobernador, sino cómo ha reestructurado poderes caciquiles y familiares que son típicos de la colonia, porque históricamente Puebla fue una de las regiones con un mayor dominio familiar durante la colonia. Es una regresión muy peligrosa y una noticia que no sé si la tomaron en cuenta antes de ayer, la propuesta del propio Peña Nieto a integrarse Patricia Vázquez Mercado al Instituto de Evaluación Educativa. Es decir, te das cuenta que no responde ya ni siquiera a ideologías partidistas, que es el problema que estamos viendo con todas estas alianzas, sino a puros intereses personales. ¿Sí? Que me pareció también una noticia importante, porque entonces te das cuenta que hay un tejido de poder en el país que ya no pasa solo por un partido, no, sino por una red que está deshaciendo este país y que ha deshecho a este Estado, porque tenemos un Estado, hay que decirlo, deshecho. Hoy van a implementar una campaña en contra de estos candidatos que fueron diputados, o cómo le van a hacer para... De hecho, hemos venido trabajando para eso desde hace muchos años. No es la primera vez que estamos diciendo esto y aquí hemos tenido varias ruedas de prensa indicando que el Congreso no nos está representando para nada. Representa una serie de intereses personales y de grupos que se han enriquecido inclusive enormemente. Entonces, nosotros lo que venimos haciendo es que todos los grupos que estén de acuerdo, que creo que son muchísimos, y es la mayor parte de la población la que está sufriendo las consecuencias de todo esto, los invitamos a unirse, y claro, hay muchos otros más grupos que no están aquí, que están de acuerdo con nosotros. Pero sí van a arrancar una campaña. Sí, estamos haciendo esa campaña, pero no empieza ahorita, la hemos venido haciendo desde hace muchos años. Sí, bueno, las afrentas a la ciudadanía, la burla, la deformación del Congreso que debe representar a la sociedad, pues es ancestral. Ni siquiera hablemos de recuperar. Hablamos de que los congresos siempre han estado para servir a estas familias, a estos caciques, ¿verdad? Es una desgracia. Pero en este punto nuestra afrenta terrible es la ley electoral. Y hay que recordar que el PRI votó en contra de esa ley electoral en Puebla. ¿Sí? Segundo, el PRI con otros partidos presentó una controversia constitucional, todos esos datos se los vamos a pasar en la hoja, de manera que aunque el PRI desde luego no es ninguna palomita blanca y de lo que hoy acusamos a los partidos, a los de Moreno Valle, lo hizo el PRI antes, en esta ocasión el PRI estuvo en contra. Uno. Entonces, sí, para aclarar la pregunta anterior, sí nuestro activismo va por todos los candidatos que promueve la alianza de Moreno Valle. Es decir, sean chapulines o no, porque lo que ha quedado demostrado es que todos los candidatos, primer requisito, ser incondicionales de Moreno Valle. Entonces, estén chapulineando o no, sean de la legislatura anterior o de la actual,
nos vamos sobre todos los... La llamada a la sociedad es quítales el voto para quitarles el poder a estos caciques y por lo menos tener contrapesos en el Congreso. Será paso número 1 para recuperar nuestro Congreso. Posteriormente, en la siguiente elección, porque ahorita ya es muy tarde, habremos de trabajar para que se presenten 26 candidatos de estatura a la ciudadanía para que el Congreso empiece a funcionar como debe de ser, la máxima representación de la sociedad. Menciona que pasada la elección van a proponer oposiciones. ¿Van a proceder de tipo de medida jurídica a través de una controversia? No sé qué medidas van a tomar posterior a la elección. Pues primeramente vamos a comenzar con un diálogo, o sea, un diálogo pidiendo una reforma a la Ley de Participación Ciudadana y también al Código de Procedimientos Electorales. Ya, sinceramente, si no vemos que hay una disposición por parte de las autoridades a poder trabajar en equipo, seguramente vamos a pasar a defenderlo en lo legal, ¿no? Presentando las impugnaciones y pues todo este proceso que ya hemos aprendido que teníamos que haber hecho antes. Y también contestando un poquito a su pregunta anterior, efectivamente vamos a comenzar una campaña en redes sociales, una campaña también en la calle, de pie, porque algo que creemos es que tenemos que hacer pedagogía política. Y también respondiendo a la pregunta que nos hacían de este lado, no es que no tengamos algo ahorita en contra del PRI, sino que lo que tenemos que hacer, y un ejemplo bien sencillo, le preguntamos, hemos estado en foros ciudadanos, en foros universitarios, y le preguntas a los universitarios, oigan, ¿saben quién es su diputado? Y nadie sabe. Aunado a esto, también que hemos tenido un montón de redistritaciones y por eso no nos sentimos identificados con un distrito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo y vamos a hacer? Mostrarle a la ciudadanía cómo han votado, no solamente en la ley de candidaturas independientes, sino cómo han votado también en la ley Bala, porque no se nos debe de olvidar, cómo han votado también en cambiar el nombre para que ahora ya no sea deuda dentro de la legislación. Y es que tenemos que empezar a hacer como organizaciones civiles este ejercicio de pedagogía política. Y por eso no es como que ahorita se digamos, no es en contra del PRI. No, o sea, si el PRI votó también algo mal, también tiene que salir. El tema acá es que necesitamos ir generando un costo político, necesitamos ir generando también ciudadanos críticos que no voten por personas que tienen dentro de su historial leyes que han perjudicado los derechos humanos de las personas. Esta reforma que pedirían, más o menos, ¿en qué sentido iría? En la forma política que estarían pidiendo, o sea, ¿qué ajustes pedirían al Código Electoral? O sea, el mínimo que estarían estableciendo, digamos, en cuanto a firmas, tiempos, todo, y también a la Ley de Participación Ciudadana. Porque creo que ante lo que le hace falta es el tema del referéndum, también le falta el tema de la consulta indígena y otras cuestiones. Sí, bueno, obviamente aquí hay 3 objetivos que están aquí escritos claramente. Uno es disminuir el número de diputados incondicionales a un grupo de poder que en Puebla nos amenaza terriblemente. Es quitarles el voto. Segundo es, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, o sea, hoy queremos que el PAN tenga un costo electoral, pero le estamos diciendo a los demás partidos que estamos dispuestos a animar a la sociedad, como dice Liz en una didáctica, a aprender a cobrar, porque en el pasado los diputados han hecho todo tipo de barbaridades sin consecuencias. Y hoy, por primera vez, la sociedad les dice sí va a haber consecuencias. Y la consecuencia es que vamos a trabajar para que pierdas votos, pierdas posiciones. Se escondían en el anonimato, en el grupo, en el bulto y en su estatus de que nadie los puede tocar, pues vamos a tocarlos. Pero un objetivo muy importante es que la sociedad aprenda también a tocar eso. Yo creo que nosotros, en consecuencia de este primer acto, haríamos un pliego petitorio a los demás partidos para ver si se comprometen con una nueva reforma político-electoral. O sea, no vamos a seguir el jueguito de pasarnos 20 años llevando esto a los tribunales para que cada vez nos concedan 5 centímetros de democracia. No, vamos a ver que esta ley se cambie y que esté en tono con lo internacional y lo nacional, pero eso no los tendrán que comprometer los partidos que van a controlar el próximo Congreso.
y si no, pues será en el 21 o en el 24, pero no vamos a seguir jugando este juego del gato y el ratón. El juego va a ser que se tiene que abrir la democracia, tiene que haber competencia, tiene que haber acceso a mejores propuestas, ¿no? Y yo quisiera añadir una cosa. Y mira, hay un tema que en la agenda que posiblemente se tenga que plantear posteriormente, pero es una reforma a las reglas de operación de los partidos políticos. En todo el mundo, los partidos políticos tienen formas de control interno democratizadoras, ¿sí?, que no permiten cualquier cosa. Entonces también es un tema pendiente en la agenda política de este país, que es la reforma interna de los partidos políticos en pro de su democratización y, en este caso, de una mayor representatividad de la propia sociedad. Entonces no es, digamos, ajeno este debate también sobre una reforma a los partidos políticos, porque los partidos políticos están secuestrados por familias, ¿no? Rápidamente contestando a tu pregunta, ¿qué pediríamos? Pediríamos que se baje el porcentaje de firmas a 1%, pediríamos que se extienda el tiempo, no por cuestiones, ¿cómo decirlas? Sobre todo por cuestiones de operatividad. No es como un berrinche de esta cuestión del tiempo. O sea, hablando en cuestiones operativas, por ejemplo, para una gobernatura, el estar juntando cerca de 4,000 y tantas firmas al día es operativamente imposible, ¿no? Entonces, sí pediríamos eso. En cuestiones de territorialidad se tendría que analizar jurídicamente de una manera más como delicada. En primer término, ¿por qué? Porque para la gobernatura el visitar los más de 200 municipios que tenemos en nuestro estado en solamente 30 días resulta operativamente imposible. Si esa cantidad se extiende mínimo a 90 días, yo lo vería como factible tener una representatividad territorial, pero mientras no exista más tiempo no podemos atender eso. Por el otro lado, también algo que es preocupante es que las secciones en Puebla tienen más cantidad de personas de las que deberían de tener por reglamentación. Entonces, y aparte que, bueno, o sea, ya en la estructura no se entiende, ¿no? Entonces, tendríamos también que evaluar cómo se están redistritando, cómo se están acomodando las secciones electorales en nuestro estado y pues a partir de eso poder definir bien, pero bueno, reiterando, en primer término necesitamos más tiempo, necesitamos bajar el umbral de firmas y algo que también me parece importante y que resultó súper discriminatorio. Había personas dentro del interior del estado que querían registrar una candidatura independiente y, por ejemplo, si tenían domicilio conocido, no sé, X municipio, no les daban ni su cuenta del SAT ni su cuenta del banco. Eso es discriminatorio. Porque el banco, porque el SAT te pedían específicamente que tenía que tener tercera calle de Abasolo número 15, o sea, una calle específica, y el domicilio conocido que pasa en muchos municipios de nuestro estado, pues no tiene a veces direcciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se tienen que ir evaluando porque resultan sumamente discriminatorias. Y algo que también me gustaría decir es que necesitamos cambiar esta ley, no por nosotros, los que ya lo intentamos, por las personas, por los que vienen, porque si el día de mañana alguna mujer indígena se quiera lanzar en Puebla para la gobernatura y tenga en su casa domicilio conocido, lo pueda hacer y no se presente a barreras burocráticas para hacerlo. Esto no es una lucha de las personas que estamos sentadas acá, es una lucha por las personas, por el futuro, por todas las personas que el día de mañana quieran hacer válidos, quieran defender sus derechos políticos, porque el tener una candidatura independiente es un derecho político y eso es un derecho humano también. En suma, lo que queremos es que se respete el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice: la soberanía reside esencial y primariamente en el pueblo. El pueblo puede darse el gobierno que quiera en el momento que quiera. Y todo lo que haga el gobierno
tiene que estar a favor del pueblo. Estas tres condiciones no se cumplen. Tenemos que exigir que se cumplan porque esto es lo que nos hace ser mexicanos. Se ha pasado por encima de esto. Los congresos no están respetando ni representando al pueblo, representan intereses particulares. Los senadores no están representando a los estados. Entonces no queremos que esto persista. La soberanía la tiene el pueblo y como pueblo tenemos que actuar. Bueno, yo diría que para ser práctico, mientras el gobernador tenga control de la mayoría del Congreso, ninguna de estas teorías será posible porque está demostrado que se pitorrea de la risa, de la democracia, de la representación social. Entonces, paso número 1, vamos a quitarle mayoría al gobernador de sus fieles servidores en el legislativo, sean senadores, diputados federales, diputados locales. Si no hay ninguna otra pregunta, amigos de la prensa, pues gracias por haber venido. Gracias. ¿Me puede tomar una foto con